el martes pasado a la mañana. No, en normas, pues ya Estaba habíamos dando terminado marco todo. conceptual. Bueno. ¿Podemos empezar con el marco teórico del modelo contable? ¿Ahora? ¿O querés dar marco teórico, el marco internacional? Yo tenía preparado marco internacional, pero... Bueno, como dale. quieras. Ya está. Meta. Adelante ¿Sí? nomás. Sí, por supuesto. ¿Ahí se escucha bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, esperen un ratito. Jal, hable un ratito, Sí. empecemos a 1:30 porque se están conectando y yo una vez que tenga la Bueno. filmina, ya no voy a dejar ingresar a Y nadie. larga nomás. Bueno, perfecto. Hoy, yo no sé si quiere de lo que quiera da usted. Yo tenía preparado No. marco conceptual. Marco. Dale. Pero Da podemos marco conceptual hablar de internacional. modelos contables. Después. Lo que quiera hablar No, usted, después, da marco Calcal, ¿eh? internacional. Por Da eso, si marco no, internacional. el lunes lo dejo hablar usted nomás. Bueno, Usted va a dar listo. modelos Vos terminás contables hoy, yo estoy de acuerdo. lunes y martes. Sí, todo modelo contable. Sí, señor. Después repasamos, amigos, si quiere. Bien. Claro, pero después del modelo contable ya hay que empezar con bienes de cambio. Claro. Sí, yo pensaba que íbamos a dar el lunes viene el cambio. Bueno, pero no podemos ahora. Claro. Bueno, chicos, ¿alguna duda de lo que vimos hasta acá? Lo que es norma contable. El marco conceptual, ¿qué vieron del marco conceptual? ¿Me pueden contar? Porque si no saben el marco conceptual argentino, estamos fritos en el molde. El capital a mantener, la unidad de medida, el criterio de medición, eso hemos estado viendo. Algo visto, algo vieron. Ese Algo modelo vieron. contable. Ese modelo contable Del marco conceptual vimos los elementos. Ahí está, ¿sí vieron? Claro, sí. Bueno, entonces vamos a ir repasando a la vez con Daniel, ¿sí? Y empezamos a grabar Jal. Bueno. Mire a la cámara, mire a la cámara. Yo estoy mirándole la cara. Algunos ponen la letra nomás. Gabriela Castillo, por ejemplo, pone la letra G, nada más. No se la ve. Bueno. Dale. Nosotros habíamos visto, ¿sí? Ahí están viendo la filmina. Sí, profe, sí se ve. ¿Sí? Bueno. Ustedes lo que tienen que saber, ¿sí? Ya vamos a ver el concepto, un poquito recordar el concepto del marco conceptual, porque es tan importante, ¿sí? Para comenzar a estudiar una norma contable, ustedes imaginan que tienen que entrar a una casa, que se llama normas contables, ¿sí? Es una casa que se llama normas contables, y es esta materia, ¿sí? La puerta de ingreso para comenzar a estudiar las normas contables es el marco conceptual. Es un tema muy importante
porque a partir de ahí nacen lo que son las normas contables, tanto argentinas como internacionales. Todo cuerpo normativo, ¿sí? ¿Se acuerda que habíamos visto el cuerpo normativo argentino y un poco le hablé del cuerpo normativo internacional? Y acá en Argentina hablamos de normas contables profesionales argentinas. Y hay un juego de normas a nivel internacional, porque hay mucho juego de normas, pero hay uno bien conocido que lo aplicamos también en Argentina, que son las normas internacionales de información financiera. ¿Sí? Entonces ustedes se imaginan que cada cuerpo normativo parte de una base, y esa base es el marco conceptual de las normas contables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ustedes, para comenzar a estudiar las normas contables, es imprescindible que tengan en cuenta el marco conceptual. A veces en la profesión es como que lo desconocen, ¿sí? Lo desconocen al marco conceptual, a la RT de 16, dicen, no tiene mucho valor. Y ustedes van a ver que en la práctica tiene mucha importancia el marco conceptual, ¿sí? Ahí están los principios básicos de las normas contables, nacen de ese marco conceptual, y ya lo vamos a ir viendo con ejemplos, ¿sí? Ustedes se imaginan que se tienen que imaginar que este marco conceptual apareció en el año 2000 más o menos, aparece el RT16 acá en Argentina, ¿sí? Aparece la resolución técnica 16, y en ese momento la RT16, ¿sí?, nace por una cuestión de armonización con las normas internacionales de contabilidad. Hasta esa fecha existían lo que eran las NIC, no las NIF, ¿sí? Y cuando se plantea la armonización con las normas internacionales de información financiera, acá en Argentina, ¿sí?, dice, vamos a hacer un marco conceptual de las normas contables, que hasta ese momento no había acá en Argentina. Entonces, el marco conceptual de las normas contables argentinas era muy parecido al marco conceptual de las NIC en ese momento, en el año 1998, si no me equivoco, ¿no, Daniel? ¿Sí? Cuando aparece la RT 16, 17, 18 y 19. ¿Sí? Hay un libro muy lindo, en ese momento, Daniel más se acuerda, ¿sí? Que nos comentaba siempre clase también, que el proyecto de marco conceptual lo hizo mucho aporte de ese proyecto de marco conceptual Fowler Newton. ¿Es así o no es así, Daniel? ¿Sí? Así es. Y Fowler Newton en la década del 90 ya lo tenía. Claro. En la década del 90, cuando él escribía para Ediciones Macchi, ya estaba prediciendo lo que venía, y así fue en el año 2000, a fines del año 2000. O sea, tiene mucho que ver el marco conceptual con la doctrina establecida por Fowler Newton. Por eso es que le pedimos que en estos temas tienen que ver cuestiones contables fundamentales. Porque ahí está la base. El día que abran la biblioteca Dios mediante, ustedes pueden tomar ese libro de cuestiones contables fundamentales de Ediciones Macchi, no de Editorial La Ley, Ediciones Macchi, y van a ver ustedes que ya en la década del 90 este hombre, a quien yo le llamo el Maradona de la contabilidad de la Argentina, evidentemente ya estaba diciendo cuál era el marco conceptual que se nos venía. ¿Estamos? Por eso, chicos, es importante la lectura, es muy importante. O sea que escuchen bien y después, ahí Gonzalo tiene material. No se olviden que esta es la materia que da en quinto año y que alguna vez, Dios mediante, en quinto año lo van a tener que volver a ver a Gonzalo, Dios mediante. Y van a tener que acordarse de esto. Pero como es electiva, muchos hacen paso, no quieren problemas. Electiva, supuestamente una de las más difíciles. Y no la quieren. No la quieren. Tienen miedo. Es que a veces la contabilidad como que a muchos le aburre. Sí, en realidad nosotros estudiamos la carrera de contador y se van a poder dedicar a distintas cuestiones
a la parte impositiva, a la parte laboral, a la parte contable. En la parte de contabilidad actualmente, acá en Jujuy hacen contabilidad, ¿sí? Pero hay muy pocas personas, lo único que damos curso actualmente en el Consejo Profesional de Ciencia Económica, por ejemplo, estamos los dos, Jaljal y yo. ¿Es así o no es así, Daniel? Así es. ¿Sí? Pero en la profesión es como que nos gusta mucho la parte contable, ¿sí? Y a mí me apasiona. Me he enamorado en realidad de la contabilidad, ¿sí? Lo único que hago es contabilidad, nada más, ¿sí? Entonces, volviendo al tema, cuando nosotros vemos el marco conceptual, ¿sí? Yo les dije que en ese momento, en el año 2000, cuando aparece la resolución técnica 16, que es nuestro marco conceptual, en ese momento se hace una copia a lo que eran las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Una copia muy parecida o similar a los conceptos básicos de ese marco conceptual que existía en aquel momento a nivel internacional. Pero luego, ustedes saben que el marco conceptual de las normas internacionales, porque después viene y ya cambia de nombre el organismo emisor de normas internacionales de contabilidad, y aparece una nueva figura que era el IASB, ¿sí? O IASB, también lo traducen, IASB, y hace un nuevo marco conceptual en el año 2010. ¿Sí? Nuestro marco conceptual, ustedes se imaginan que es del año 1998 por ahí, ¿sí? Y las normas internacionales cambian su marco conceptual en el año 2010. Y en el año 2018 lo vuelven a modificar a su marco conceptual, que tiene mucha diferencia al marco conceptual nuestro, pero teniendo en cuenta el léxico. Y hay cosas que, si bien no están en nuestro marco conceptual, están señalados en otras normas. Por eso yo creo que de a poco nuestro marco conceptual se va a ir modificando, porque quedó un poquito desactualizado. ¿Es así o no es así, Daniel? ¿Sí? Así es. Ustedes cambió el concepto de activo. No, pero no es solo eso, porque vos, Daniel, imagínate que en el nombre, nuestro marco conceptual, es el marco conceptual de las normas contables profesionales. Ya ha quedado afuera, ya ha quedado rezagado. Y ahora, vos imagínate, Daniel, hay normas para los licenciados en administración, hay normas para los licenciados en economía. Así es. Y el marco conceptual es para normas contables. ¿Es así o no es así, Daniel? Para todo, ¿sí? Pero está basado más bien para normas contables. Normas ¿sí? contables. Por eso, el IASB, ¿sí? El marco contable, el marco conceptual internacional, es como que se centra en la parte contable exclusivamente, porque sabe que hay otras normas que no son de contabilidad. ¿Entienden, chicos, hasta ahí? Entonces, yo le digo que hay cosas que, si bien yo le voy a decir, no está en nuestro marco conceptual, pero aparecen en otras normas, ¿sí? En Argentina. Y muy pronto yo creo que se va a ir modificando. Ustedes saben que acá el CENSIA, el que elabora las normas contables de contabilidad, tenía mucho trabajo con el ajuste por inflación, ¿sí? Entonces, ahora es como que ya no aparecen normas contables nuevas, ¿sí? Elaboró, en este momento estuvo elaborando las guías de cómo presentar información contable tras la pandemia, ¿sí? Entonces ese trabajo tuvo el CENSI ahora, en estos meses. Bueno, hay que esperar para ver qué sucede con nuestro marco conceptual. Pero me van siguiendo hasta ahí, ¿sí? Entonces nuestro marco conceptual es copia de un marco conceptual del año 2000, ¿sí? Luego aparecieron un marco conceptual internacional en el 2010 y ahora el último en el 2018. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, el marco conceptual de las normas contables, él constituye los pilares, ¿sí? Para estudiar las normas contables profesionales. Cada norma contable, ¿sí? Acá ustedes, muchos deben pasar esta situación, ¿sí?
Esta guía, lo que le quería decir, que esta guía es introductoria, ¿sí? Yo, por ejemplo, doy la clase a los chicos de 5º año, es totalmente diferente a lo que les voy a enseñar a ustedes, porque es su primer paso también considerando las normas internacionales de información financiera, ¿sí? Entonces son las diferencias sustanciales y lo que nosotros podemos tener en cuenta en un examen final. En Argentina, ¿sí?, nosotros podemos aplicar las normas contables profesionales argentinas, como les dije, la RT17, la RT41, y también podemos aplicar las NIF. Ciertas empresas, por ejemplo, las que cotizan en bolsa, aplican las NIF. Ahora, las normas contables profesionales argentinas tienen su marco conceptual, que es la RT16. Las NIF tienen su marco conceptual. Para las NIF, el marco conceptual no es una norma, no es una NIF, ¿sí? Es como un anexo, ¿sí? Ahora, nuestro marco conceptual tiene la jerarquía de normas, la resolución técnica 16. ¿Cuál estudiamos de los dos? Ustedes se preguntarán, porque existe el marco conceptual de las normas argentinas, el marco conceptual de las normas internacionales, y acá les pongo la aclaración que en la materia vemos las normas contables profesionales argentinas, pero las diferencias sustanciales deben saber para el final, ¿sí? Nosotros en el final le preguntamos sobre el marco conceptual de las NIF, ¿cuáles son las diferencias respecto del marco conceptual de las normas contables argentinas? Esa es la pregunta del final. ¿Cuál es la importancia de un marco conceptual? Ustedes saben que hay gente que prepara los estados contables, gente que lee los estados contables que son los usuarios, y gente que elabora las normas contables, o sea, la receta con la cual se hacen los estados contables. Toda esta gente, ¿sí?, aplica o debe conocer, ¿sí?, las normas contables profesionales. Y yo les dije que para saber las normas contables profesionales, ya sea argentina o internacional, la puerta de entrada es el marco conceptual, que es la constitución contable, ¿sí? O sea, cuando ustedes ven la importancia para un abogado, ¿sí?, que tiene la Constitución. Es la raíz del árbol de toda la normativa jurídica. Y para nosotros los contadores, nuestra Constitución es la resolución técnica 16. ¿Sí? Yo le dije que muchos no le dan bolilla al marco conceptual y para mí es algo de lo más importante que existe actualmente y que lo tiene que saber un profesional de la ciencia económica. ¿Es así o no es así, Daniel? Así es. Ustedes tienen que conocer el cimiento de las normas. Yo, como estamos grabando, no les comentaría alguna experiencia con alumnos de otra facultad que no tienen la suerte de ustedes de estar escuchando marco internacional, que lo conocen de nombre, lamentablemente. ¿Estamos? Un profesional que se forma endeble en normas contables, máxime no conoce el marco conceptual, ¿y qué futuro le espera? Tiene que sentarse a estudiar de nuevo. ¿Cómo le puedo explicar en un caso judicial donde lo convoquen como perito, por ejemplo, y no hablemos de un síndico de concursos preventivos, cómo hace si no sabe el marco conceptual? ¿Cómo le puede convencer a un juez de que la contabilidad no es exacta? ¿Cómo hace? Yo les dije, los abogados se han formado con el Código de Comercio que ya no está vigente, donde ese código les pedía que la información contable debe ser verídica. Está bien, pero no admitía la aproximación a la realidad económica. Pedía con veracidad y exactitud la situación patrimonial y el cuadro de pérdidas y ganancias, con veracidad y exactitud. Y la contabilidad no es exacta, señores. Salvo el dinero en efectivo cuando ustedes presencien el recuento físico.
Luego, está plagada de estimaciones. No es exacta. Es aproximada a la realidad. Y si ustedes se forman sin conocer esta base, por ejemplo, no se olviden que son médicos de la información contable. Y si ustedes no conocen el marco conceptual, van a causarle heridas a la información contable. Entonces ustedes pueden generar una información falsa, un balance falso. Y no se olviden que la firma de un contador en un balance tiene 3 responsabilidades: civil, profesional y penal. Y cuando hablamos de la responsabilidad penal es el artículo 300 del Código Penal, balance falso. Si ustedes conocen bien el marco conceptual nuestro, las normas contables profesionales argentinas, y máximo, si están en un ente que cotiza en bolsa, por supuesto que también tienen que manejar obligatoriamente el marco conceptual de las NIF y tienen que manejar las NIF. No tan solo las NIF totales, sino las NIF para pymes también. Se les complica el campo de actuación profesional. Es el consejo que le podemos dar nosotros. Tienen la suerte en nuestra facultad de que estamos enseñando este tema. Hay muchas generaciones de contadores jóvenes que no se han recibido con esta formación. ¿Me entienden, chicos? Bueno. Ya no contesto, dale, seguí, por favor. Sigamos, Daniel, sigamos, a ver. Ahí. Bueno, ¿cómo es el marco conceptual argentino? Bien, para que no se olviden, pues siempre, ¿cuáles son los... acá el marco conceptual argentino, ¿sí? Tiene 6 partes, donde hay una pequeña introducción, ¿sí? Luego habla de todo lo que el marco conceptual establece, es como que el corazón del marco conceptual son los estados contables o la información contable. Entonces nos habla sobre el objetivo de los estados contables, quiénes son los usuarios de los estados contables, los requisitos que tiene que cumplir la información contable, me habla de los elementos de los estados contables, y tenemos el reconocimiento y medición de esos elementos de los estados contables. Nos habla la parte 6 de modelos contables, y también tenemos la parte 7, que me estaba olvidando, desviaciones aceptables y significatividad, que habíamos hablado con la clase pasada. ¿Sí? Esto es cómo está confeccionado nuestro marco conceptual actualmente, ¿sí? Entonces nosotros partimos de la base de que tenemos una pequeña introducción, la información contable en el medio, y me dice el marco conceptual, ¿cuáles son los objetivos para preparar esa información contable? Luego, ¿para quién está destinada esa información contable? Que vendrían a ser el usuario. Por otro lado, me dice cuáles son los requisitos que tiene que cumplir esa información contable, qué cualidades debe tener. Luego me habla de cómo va a estar compuesta esa información contable, cuáles van a ser sus elementos. ¿Sí? Por lo tanto, si hay elementos, tenemos que saber reconocer y medir. ¿Sí? Y por último, nos hace un análisis integral, que esto no está en las normas internacionales, que es el modelo contable. ¿Sí? Y al final de todo, bueno, tenemos algo como un apéndice, lo diría yo, en la parte 7, pero forma parte de la RT 16, ¿sí? Que son las desviaciones aceptables y significatividad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco del faltante de caja? ¿Cuándo podría ser aceptable ese faltante de caja? ¿Cuándo sería significativo? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Bueno, ahora vamos a ir viendo, parte por parte, cuáles son las diferencias, ¿sí? Acá tenemos, es como que realizo una pequeña guía
para que ustedes tengan en cuenta, a grandes rasgos, cuáles son las diferencias entre nuestro marco conceptual argentino y el marco conceptual de las NIF. Profe, En el norte, ¿sí? disculpe, quería saber qué punto del programa estamos viendo, el 3.3 de la unidad 3, ¿puede ser? No, está en la unidad 2, diferencia Bien. con el marco conceptual. Sí, ya, gracias. Cuando nosotros vemos, ¿sí?, la gran diferencia, o quiero plantearles las diferencias que pueden existir, tenemos el marco conceptual nuestro, se llama marco conceptual de las normas contables profesionales, distinta a la resolución técnica 26, es el nombre que establece actualmente nuestra norma contable. Y el marco conceptual de las NIF se denomina marco conceptual para la información financiera. Y ahí viene una de las primeras diferencias en el vocabulario contable. A nivel internacional, si en algún momento yo, por ejemplo, tengo mis alumnos en quinto año y les digo cuál es la expectativa de ellos de estudiar las normas internacionales de información financiera. Y ustedes se van a sorprender porque casi la mitad de los alumnos se quiere ir a trabajar a otro lado, ¿sí? Y hay muchas personas que lo hacen, ¿no, Daniel? Sí, yo tenía compañeros que se fueron a trabajar a otros países. O algunos que están en una empresa minera y que aplican las normas internacionales, ¿no? Y tenemos nosotros colegas que han sido exalumnos de nuestra facultad que están en esa empresa minera y aplican normas internacionales de información financiera. Claro, y esto, claro, el lenguaje, el léxico, es distinto, ¿sí? ¿Vieron ustedes cuando van a Buenos Aires y lo escuchan hablar, ¿sí?, a los porteños, ¿sí?, tienen un léxico distinto a nosotros los jujeños, ¿sí? A veces los comparan en los memes que hay por Facebook y ustedes saben las cosas como las decimos también nosotros los jujeños, ¿sí? Y bueno, y ustedes van a otro país y ustedes van a decir, yo estudié cómo confeccionar los estados contables. Y ellos te van a decir, ¿estados contables? Y ustedes le tienen que decir, información financiera, ¿sí? Porque a nivel internacional se habla de estados financieros, ¿sí? Le cambian el término contable por el financiero, ¿entiendes? Acá en Argentina se habla de información contable, en el exterior se habla de información financiera. Y es bastante criticable, porque cuando ustedes vayan más adelante a otra materia, van a ver que la información financiera para la finanza es distinta, ¿sí? Nosotros tenemos información para tomar decisiones, para gestionar el ente, y ahí está la finanza, la administración financiera, ¿sí?, que son distintos a nuestros informes contables. ¿Estamos de acuerdo? Pero siempre cuando lean el marco conceptual o los libros que tratan este tema, van a hablar de estados financieros, ¿sí? Ustedes sabían que el marco conceptual nuestro tiene una pequeña introducción. Y el marco conceptual de las NIF también tiene, que se llama estatus y propósito del marco conceptual. Ustedes ven que el marco conceptual de las NIF actualmente se divide en capítulos. Antes no lo hacía, ¿sí? Y tenemos 8 capítulos. Entonces yo fui acomodando los capítulos más o menos como es nuestro marco conceptual argentino. Nosotros hablábamos acá, en Argentina, de los objetivos de los estados contables. A nivel internacional también se habla, pero dice el objetivo de la información financiera con propósito general. Y ya les voy a explicar un poquito qué significa esto. El capítulo 3 también está relacionado con este punto, que establece los estados financieros y la entidad que informa, ¿sí? Todo hace mención a los objetivos del estado contable, como tenemos acá en Argentina. Luego acá en Argentina hablábamos del requisito de la información contenida en los estados contables.
A nivel internacional se habla de las características cualitativas de la información financiera útil, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son las cualidades según el marco conceptual argentino y cómo es según el marco conceptual internacional. Luego, nuestro marco conceptual habla de los elementos de los estados contables, y a nivel internacional también, pero dice elementos de los estados financieros. Como lo dije, cambia la palabra contable por financiero. Luego, en Argentina hablamos de lo que es el reconocimiento y medición de esos elementos de los estados contables. A nivel internacional tenemos dos capítulos, uno es el reconocimiento y la baja de cuenta, y el otro, el capítulo 6 de medición. Acá en Argentina, la parte 6 hablaba de modelos contables. A nivel internacional no se habla de modelos contables. Acá también en Argentina hablábamos de las desviaciones aceptables y significatividad, que a nivel internacional no lo tenemos de esa manera tan explícita. El capítulo 7 del marco conceptual de las NIF hizo un agregado que es la presentación e información a revelar, ¿sí? Que yo lo voy a comentar un poquito nada más de esto, que es algo innovador porque no lo tiene ningún marco conceptual hasta en ningún, porque hay otras normas contables, otras recetas a nivel mundial, ¿sí? Y hay otros marcos conceptuales, ninguno tiene esto, ¿sí? Pero está bueno que lo coloquen, ¿sí? De mi punto de vista, y si ustedes lo leen, establece los principios básicos de cómo presentar e informar la información financiera. Y luego tenemos el último capítulo, el 8, concepto de capital y de mantenimiento del capital, ¿sí? Que ustedes habrán visto algo cuando vieron el marco conceptual argentino, en modelos contables, el capital a mantener. ¿Duda hasta ahí, chicos? ¿Me van siguiendo? Todas las diferencias, esas son las diferencias a grandes rasgos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando van al final, Calcal le pregunta, ¿y cómo se llama el marco con la RT16? ¿Sí o no, Daniel? Así es. ¿Cómo se llama el marco conceptual de las normas internacionales de información financiera? ¿Sí? ¿Y cuáles son las grandes diferencias? Y las grandes diferencias son este cuadrito que dice. ¿Es así o no es así, Daniel? Así es. Vamos, Es más, ¿me permitís? Sí. Quiero agregar algo. Pero ahora vamos tema por tema, ¿no? Sí. Entonces, Antes que empecé tema por tema. En la Argentina, las primeras normas contables profesionales estaban dadas por los principios de contabilidad generalmente aceptados, que ustedes lo deberían saber. Luego, a partir de mediados del año 84, cuando sale la vieja resolución técnica 6, la vieja resolución, la original, allí no había marco conceptual con ese nombre. Como tampoco, reitero, lo tenían los principios de contabilidad generalmente aceptados. A mediados del año 92 sale la resolución técnica 10, luego modificada por la resolución técnica 12. La 10, modificada parcialmente por la 12, sin llamarlo marco conceptual, sí tenía los atributos de la información contable. ¿Qué traía también? El concepto de contabilidad. Y ya en aquella época le llamaban a la contabilidad que era una técnica. Ya la profesión contable se inclinaba por enmarcarla dentro de lo técnico. Y también ya se hablaba del modelo contable. ¿Me entienden? Aunque del modelo contable, en el glosario anexo B que tenía la vieja resolución técnica 6, allí ya se decía que en contabilidad un modelo contable se distingue de otro por el uso que haga de sus elementos, y los mismos elementos están hoy.
Con la diferencia que antes hablaban de evaluación y hoy hablamos de medición. ¿Me entienden, chicos? O sea que cuando nace la 16 recién se lo conoce al marco conceptual con ese nombre. Pero la 10 algo quiso decir. Algo quiso decir. ¿Entienden? Por supuesto que los atributos requisitos de la información contable de la resolución técnica 10, hoy, doctrina de alto nivel para nosotros, evidentemente no son los mismos que están ahora, pero era atributo de la información contable. O sea que el marco conceptual, como se lo estamos planteando y como está en la resolución técnica 16, hoy es único, es único. Y eso es lo que ustedes tienen que saber. Pero, por eso les digo, las normas que estaban en los principios de contabilidad generalmente aceptados, en la vieja resolución técnica 6, en la 10 y en la 12, hoy son doctrina, pero no tenía marco conceptual. ¿Estamos, chicos? Yo sé que ustedes no se van a preocupar de ver la doctrina. Está bien, no la vean. Pero va a ser un problema de ustedes. Sí. Bueno, gracias, Gonzalo. No, de nada, profe, cuando quiera. Vamos al estatus y propósito, ¿se acuerdan? Acá, lo que quiere decir el marco conceptual, ¿sí? Esto está planteado en la introducción de nuestro marco conceptual, ¿sí? ¿Cuál es el valor normativo del marco conceptual? Entonces nosotros tenemos el marco conceptual de las normas contables argentinas por un lado y el marco conceptual de las NIF. Según nuestras normas, el marco conceptual es una resolución técnica, ¿sí? Es la resolución técnica 16. Para la NIF, el marco conceptual no es una norma. Forma parte de las NIF, pero no es una norma. ¿Estamos de acuerdo? No dice NIF 1, NIF 2, como nosotros RT 16. Pero ustedes siempre tienen que leer la parte chica de la norma. Hay una parte en la RT6, en la introducción, ¿sí?, del marco conceptual, que dice lo siguiente: en el caso de que existiera alguna discrepancia entre el marco conceptual y las normas contables profesionales, contenida en otras resoluciones técnicas, prevalecerán estas últimas. Entonces, ustedes se dan cuenta que si bien en Argentina es una norma, si está en discrepancia el marco conceptual con una norma, con otra, por ejemplo, el RT17, ¿cuál vale? ¿La 17 o el marco conceptual? ¿Qué dicen ustedes? La 17. La 17, porque eso dice la introducción del marco conceptual, ¿sí? El mismo criterio adoptado a nivel internacional, ¿sí? Hasta ahora, en nuestra introducción existe eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo para agregar, Daniel? No, de que directamente ningún contador en la Argentina puede decir que no puede medir el patrimonio. Tiene de sobra. Tiene de sobra. Porque ceteris paribus, dejemos de lado las NIF, la resolución técnica 26, ustedes tienen con la 17, la 41, la 42, el marco conceptual tienen de sobra para medir información contable. Y nuestras normas contables son muy ricas en este tema. O sea, no hay forma de que lleguemos a las cuestiones no previstas, que están previstas, valga la redundancia, en la sección novena de la RT17. Ahí están las cuestiones no previstas. Pero ya el marco conceptual les está diciendo, si la cuestión está en la norma contable profesional, como le decía Gonzalo, la 17, y está en el marco conceptual, obviamente tenemos que ir por la 17. Pero de última, tenemos el marco conceptual. Digamos, esa es de ahí no podemos bajar. De ahí no podemos bajar. Porque luego podemos echar mano, optativamente,
a lo que digan las NIF totales o las NIF para pymes. Lo podemos hacer en forma optativa, pero con el ajuste de resultados de ejercicios anteriores. No se olviden de eso. Sí, Gonzalito, dale. Dale, Gonzalito. Bueno. Sí. Bueno, luego venía y hablaba de informes financieros con fines generales, informes financieros con fines específicos. ¿Sí? Si yo les digo a ustedes, a veces van al final, entran y no estudiaron la parte, supongamos que existe en el programa y dice estados contables con fines generales y estados contables con fines específicos. ¿Sí? Esto lo van a ver en la materia de quinto año, ¿sí? Cuando vayan a auditoría, porque actualmente es como que este concepto se desprende de la resolución técnica 37, ¿sí? Que aplica cuando ustedes, a lo largo de la carrera, ustedes ven cómo preparar estados contables, hasta tercer año. En cuarto, cómo analizar los estados contables, y ven análisis de estados contables. Y en quinto, cómo hacer la auditoría de los estados contables, que es otra cosa, ¿entienden? ¿Sí? Y ahí, cada parte tiene su norma, su RT, ¿sí? Y en auditoría tenemos la RT 37. Y ahí habla de estados contables con fines generales y fines específicos. Pero si ustedes razonan el concepto, ¿qué significa para ustedes fines generales? Porque yo les digo, ¿sí? Tengo que hacer un informe con fines generales. ¿Qué se le viene a la cabeza? ¿Qué le responderían al Jal cuando le diga qué fines generales y qué fines específicos? O sea, un informe con fines generales que un informe con fines específicos. Porque en los finales tarda mucho. Al ser general lo pueden usar más personas y cuando es específico no. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Constanza. Ah, muy bien, Constanza. ¿Sí? Es algo similar. Miren lo que sucede. Para que comprendan un poco cómo lo que voy a explicar luego del marco conceptual. Nosotros teníamos los estados contables. Tenemos que confeccionar estados contables. Entonces nos basamos en una receta. Esa receta son las normas contables profesionales. ¿Sí? Es el marco de preparación de esos estados contables. Así la podemos llamar a la receta. ¿Sí? ¿Cómo se va a preparar los estados contables? Bueno, tenemos que aplicar esta receta que se va a llamar marco de preparación de información contable. ¿Sí? Aplicamos la receta y tenemos estados contables con fines generales. ¿Qué significa? Que va a tener una amplia gama de usuarios. ¿Se acuerdan que la RT16 dice que los estados contables pueden servir para distintos usuarios? Pero también establece que son usuarios tipos solamente dos, los inversores y los acreedores, yo le dije, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora, pero son una amplia gama de usuarios, tanto de inversores y de acreedores, todos los inversores, todos los acreedores, existentes y potenciales. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero o me piden a mí como contador elaborar estados contables y que siga una receta específica? Por ejemplo, ¿qué puede ser? Que me dicen, no apliqué las normas contables. Yo quiero saber cuánto gané o perdí, pero quiero que me aplique, por ejemplo, el principio de lo percibido y no de lo devengado. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Entonces alguien me pide, un determinado grupo de usuarios, me dice, Gonzalo, elaborame los estados contables, pero no sigan las normas contables. O la seguí en parte y además cumplí esta norma que te la doy en un contrato. Y hay un contrato. ¿Sí? Eso puede suceder en otra parte del mundo. Ese concepto incorporó la norma argentina y dice, bueno, se preparan los estados contables con la receta específica. Entonces hay un marco de preparación específico. ¿Sí? ¿Y qué sale de ahí? Estados contables con fines específicos. Para una amplia gama de usuarios, no. Para un grupo específico de usuarios. ¿Entienden, chicos?
es el concepto de información financiera con fines generales y con fines específicos. En las normas contables profesionales argentinas este concepto no está establecido en el marco conceptual, pero sí en otra norma, ¿sí? Bueno, entonces, el marco conceptual de la NIS me hablaba del objetivo de la información financiera con propósito general. Ya vimos que era información financiera con propósito general, ¿sí? Que es el mismo concepto que le estamos dando también, que nos da el marco conceptual de las normas contables argentinas. Viene, y el marco conceptual de las normas argentinas me dice que el objetivo es mostrar la situación patrimonial, la evolución económica del patrimonio, de esa situación patrimonial, y la evolución financiera de ese patrimonio. Ustedes recordarán que ahí me está diciendo, Gonzalo, vos me tenés que mostrar una foto de tu patrimonio al cierre del ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la foto? El estado de situación patrimonial. El estado de situación patrimonial tiene un hermano, un estado contable hermano. ¿Cuál es? Porque el estado de situación patrimonial es activo, pasivo, y tenemos el patrimonio neto. Por lo tanto, ahí hay un estado contable que es hermano. No han visto ningún estado. ¿El de resultado? No. El estado de El evolución estado de del patrimonio situación neto. patrimonial se relaciona con todos los estados contables. Muy bien. Con el estado de evolución del patrimonio neto. Si yo le digo, tengo el activo, tengo el pasivo y tengo el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, el estado de evolución del patrimonio neto vendría a ser como hermano. Luego, para hacer el estado de evolución del patrimonio neto, yo necesito los resultados. ¿Sí? Entonces yo digo, el estado de situación patrimonial vendría a ser como primo del estado del estado de resultado, pero el estado de evolución del patrimonio neto sería hermano del estado de resultado. Es una familia rara ahí, ¿sí? Pero es así. ¿Me van entendiendo? Ahora, entonces, nosotros, ahí aparece, bueno, Gonzalo dice, tenés que mostrar la situación patrimonial, y lo muestro. Estado de situación patrimonial, la evolución económica de ese patrimonio, la evolución financiera, y ahí nacen el estado de evolución del patrimonio neto, el estado de resultado, y hay un estado muy particular que es el estado de flujo de efectivo. Y no se olvide que dentro de los estados contables básicos también forma parte la información complementaria, ¿sí? Como un componente más de los estados contables básicos. A nivel internacional, el marco me dice, Gonzalo, tenés que mostrar los recursos económicos y derechos de los acreedores. Y ahí viene un concepto que ya lo vamos a ver, que ya lo voy a desglosar. Recurso económico que vendría a ser el activo para nosotros. Y derecho de los acreedores vendría a ser el pasivo. Los cambios en los recursos económicos y derechos de los acreedores. El resultado financiero medido por los devengados y el resultado financiero medido por los flujos de fondos pasados. Es similar a la norma argentina con otras palabras, pero ustedes están viendo cómo se habla a nivel internacional. ¿Lo ven o no, chicos? Acá hablamos de situación patrimonial. Y allá me dice los recursos económicos que tenés y los derechos de los acreedores. O sea, me está diciendo, ¿sí? Las deudas, ¿sí? Que tengo yo, en otras palabras. Ahora, hay similitudes, ¿sí? Me establece lo mismo. Tengo que presentar los 4 estados contables básicos, lo mismo que en Argentina. Ya vamos a ir al concepto de activo, ¿sí? Así que ahí Daniel está esperando también, pero ya vamos a llegar hasta ahí, ¿sí? Vamos a los requisitos de la información contable. Como requisito de la información contable, ¿sí? Nosotros acá en Argentina teníamos 5 requisitos de la información contable. La pertinencia, la confiabilidad, la sistematicidad, la comparabilidad y la claridad. ¿Alguien me puede explicar qué es la pertinencia? Para que recordemos un poquito rápidamente.
Si la información debe ser apta para satisfacer la necesidad del usuario. Debe satisfacer la necesidad del usuario. Eso dice la norma contable. ¿Sí? ¿Qué más dicen ustedes? Pero ¿cuándo satisface las necesidades de un usuario? ¿Cuándo es útil para la toma de decisiones? Que le sirva para tomar decisiones. Muy bien. ¿Como cuáles? Hay uno, cuando ustedes leen la parte de pertinencia, dice que la información para que yo pueda tomar decisiones, o sea, un usuario, por ejemplo, un acreedor o un inversor, tiene que tener valor predictivo y valor confirmatorio. ¿Sí? O sea, acá me dicen ustedes, la información contable me tiene que servir para tomar decisiones. Si yo no puedo predecir, ¿podré tomar decisiones? No. No, claro, es como que me está mostrando, ¿sí? Ustedes ven, algunos nos critican a nosotros lo que hacen cuando entran ustedes al segmento de la contabilidad y gestión, ¿sí? Daniel es profe de contabilidad gerencial, y ustedes van a ver que nos critican a los contadores, porque cuando queremos administrar, teniendo en cuenta la información contable, es imposible. Es como manejar un auto y que yo mire el espejo retrovisor, porque la contabilidad me habla de hecho pasado y me permite predecir el futuro. ¿Entienden o no? No es que ya me muestra la predicción. No sé si me entienden, ¿sí? O sea, yo leyendo los estados contables puedo predecir, pero no me muestra el futuro. Yo no sé lo que va a pasar después del 31 de diciembre, ¿sí? Estamos festejando Navidad, pasa un minuto y yo no sé lo que va a pasar en la empresa. ¿Sí? En cambio hay otro informe de gestión que me predicen cosas y me dicen, Gonzalo, en enero del próximo año vas a ganar tanto, en febrero vas a ganar tanto, en marzo vas a ganar tanto. Eso la contabilidad no me dice, ¿entienden? Pero me permite predecir, que otra cosa, es una herramienta para predecir. ¿Lo ven, chicos? La norma... ¿Sí? Entonces ese sería el valor predictivo que aparece ahí en pertinencia. Por eso les digo. Claro, y el valor decía, tienen valor predictivo y valor confirmatorio. Por eso les ¿Cuál sería el confirmatorio? Cuando comencé les dije que tenía dos valores, por ejemplo, el predictivo y el confirmatorio. ¿Sí? Y le hablé un poco de esto, de lo que es la predicción. ¿Sí? Vamos a seguir. Bueno, después teníamos la confiabilidad, que uno de los requisitos más importantes para nuestra materia, ¿sí? Y para la profesión es muy aplicable. Los estados contables tienen que ser confiables. Y para que sean confiables, ¿sí? La información dice que se tienen que cumplir a su vez dos requisitos: la aproximación a la realidad y la verificabilidad. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Yo siempre, ustedes cuando estudien tienen que hacer analogía, pero no se olvidan más. ¿Sí? Yo siempre trataba de estudiar, y yo me acuerdo mucho de las clases que tuve en la facultad, porque cuando hacía mi apunte, yo estudiaba lo que era el libro, y a la vez trataba de hacer una analogía para que nunca me olvide. Entonces yo iba al final, y me acordaba de la analogía, y eso me daba letra para que hable lo que decía la norma, en cualquier materia. ¿Sí? Entonces yo, a veces en clase hablábamos con Daniel, y le decía, bueno, la confiabilidad es como en el matrimonio, en el noviazgo. ¿Sí? ¿Ven cuando la novia dice, yo confío en vos? ¿Sí? ¿Y qué significa que ella confíe en vos? ¿Qué dicen ustedes? Uno, porque ella dice... ¿Que creen lo que le dicen? ¿Sí? Ustedes habrán pasado eso y los sábados. Ella desconfía. Ustedes están en su casa viendo Netflix, viendo una película. Y ella lo llama y dice, ¿qué estás haciendo?
y ustedes le dicen, estoy acostado, ¿sí? Y ella, ¿qué hace? Para confiar en vos, no, en realidad no confía. Va a ir por tu casa y va a ver si vos has salido o no, ¿sí? Lo verifica o le pregunta a su amigo, ¿es así o no es así? ¿Sí? Entonces, O le hace una videollamada. O le hace una videollamada. ¿Cómo? O le hace una videollamada. Ah, o le hace, ahora está el WhatsApp, el videollamada. Tiene razón, Calcal, mire, usted lo sufre en vida propia, en carne propia, Calcal. Cuando pedimos ¿Sí? una foto. Manda la ubicación. Bueno, pero, y la confiabilidad no se termina ahí, ¿sí? Después dice, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nosotros decimos, bueno, acá confío en vos, ¿sí? Entonces ella va y dice, bueno, primero tengo que analizar los hechos, la realidad, ¿sí? Y te pide, y empieza a analizarte tus características, ¿sí? Y entre esas características, ustedes van a ver que ustedes ustedes le van a decir, bueno, ¿cómo sos vos? Y yo le voy a decir, bueno, yo soy muy estudioso, muy inteligente. Y ella va a decir, bueno, pero vamos a la realidad. Mostrame tu nota en la facultad. Tráeme tu libreta universitaria. Y ustedes van a mandar con los 4, con los 5, con los 3, con los 1, con los 2. ¿Sí? Y ella, ¿en qué se va a fijar? ¿En lo que ustedes dicen que son inteligentes o en la libreta universitaria? En el comprobante, en la libreta. En la libreta universitaria, ¿sí? Bueno, pero para la contabilidad es distinto. Porque ustedes ven, una de las características para que la información se aproxime a la realidad, viene la esencialidad, que es algo que le gusta explicar mucho a Calcal. ¿Sí o no, Daniel? Así es. Podés hablar un poquito, Daniel, que ya le di, que es distinto, ¿no? Porque nosotros mostramos la libreta, para las chicas vale más la libreta que la realidad que le decimos que somos inteligentes. Pero pueden ir a sección alumno, te piden la clave y se terminó el problema. Porque vos podés falsificar la libreta. Acá está siendo grabado, Ah, vos le vas a dar copia, le vas a dar fotocopia de la libreta. Claro, tienen que ir a la... Dice, a ver, dame tu clave del SIU. Ahí se terminó el problema. Ahí protegen que la libreta coincide con la foja, con la historia pedagógica de ustedes, con la historia académica. Bien. Habla un poquito más de la esencialidad, porque ahí... No, por eso te decía, si quería hablar, que a vos te gusta hablar de la esencialidad. Es sustancia sobre la forma, pero yo quisiera que le explique un poquito más. Explicarle un poquito más de la esencialidad. Bueno. Nosotros acá en contabilidad, esos términos que ponemos, ¿no? Sustancia sobre la forma. ¿Sí? A veces, cuando ustedes saben que una de las tareas de los contadores es representar lo hecho económico en la información contable. Y muchas veces, los hechos económicos tienen dos ropajes. Una forma jurídica, ¿sí? Y una forma económica. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, y viene la norma contable y dice, pueden haber hechos así. Y dice, y ahí viene un problema para ustedes los contadores, que ustedes están acostumbrados, cuando yo hablo de forma jurídica, es que haya un documento comercial, un contrato, un respaldo, ¿entienden? Donde haya una operación con un tercero y hay al medio un documento comercial. ¿Estamos de acuerdo? Pero
por otro lado, nosotros los contadores tenemos que ir más allá de ese documento comercial y analizar la realidad económica. Y yo le comenté el otro día, cuando comprábamos mercadería, y yo le decía que hay un momento donde yo voy a comprar la mercadería. Ustedes se imaginan, compro la mercadería, viene el vendedor, me muestra la mercadería, acepto, y él me hace la factura de compra. ¿Sí? Para mí, es una factura de compra. Yo tengo la factura. Luego voy y le digo, bueno, ¿sabes que yo voy a volver? Haceme la factura, pero voy a volver el lunes. ¿Sí? Es un viernes. Vuelvo el lunes y te pago. Y él me dice, sí, vaya. Ustedes van a un corralón hoy y te pueden hacer la factura y vos volvés el lunes y pagar. ¿Sí? Está bien, me dice. Vuelve el lunes. Yo voy el lunes y pago. Voy a retirar la mercadería y me dicen, ¿sabes qué? No te lo vamos a poder dar la mercadería. Te la llevamos, pero el próximo lunes. Una semana después. Entonces la forma jurídica, viene el contador y hay un dilema. Factura con fecha 1 de agosto. ¿Sí? Recibo que él pagó con fecha 3 de agosto. 2, 3, 4, sería el lunes. 4 de agosto. Luego tenemos el remito de que la mercadería, nosotros habíamos conformado, tenemos una copia del remito, ingresó a la empresa, hicimos un informe de recepción de la mercadería, ¿sí? Con fecha 11 de agosto. Entonces vienen ustedes y me dicen, ¿cuándo registramos mercadería a proveedores, proveedores a caja? ¿Cuándo reconocemos la mercadería? Mejor, a ver, más fácil todavía. ¿Cuándo hago el asiento y debito mercadería? El primero, si ustedes se van a la forma jurídica, ¿cuándo registrarían? Cuando le entregan la factura. La factura, muy bien, la factura, porque la factura es un contrato de compra y venta de la mercadería. ¿Entienden o no? Ahora, ¿cuándo esa mercadería es activo? Una vez recibida. ¿Ya la tengo la mercadería el viernes? No. Claro, cuando recibo la mercadería, recién, porque ahí controlo los beneficios económicos. ¿Lo ven o no? Entonces, ¿cuándo reconocerían la mercadería? El 11. Cuando llegó el... Muy bien. Pero, 11 cuando llegue. bueno, a nosotros los contadores, un abogado va a ver, ¿sí? Y va a decir, che, ¿y por qué no la registra la fecha de la factura? ¿Sí? Acá está la profe Julia también, que trabaja en AFIP, ¿sí? Y ya van a ver que en impuestos distintos, ellos tienen en cuenta la fecha de emisión de la factura, la forma jurídica. Y sí, porque ellos en algún momento, la AFIP no va a querer fiscalizar. ¿Sí? Y la fiscalización, ¿en qué se va a basar? En la forma jurídica. ¿Lo ven hasta ahí, chicos? ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta la aproximación a la realidad, ¿sí? Dentro de la aproximación a la realidad, esto de la esencialidad. ¿Algo para agregar, Daniel? Si no, no vamos a terminar, no voy a llegar hoy. Seguí. Sí, vamos lenteja, Daniel. Vamos, lenteja. No, seguí. ¿Sí? Seguí vos, bueno, déjate. Daniel, ¿voy rápido o no? ¿Ahora voy rápido o voy lento? ¿Cómo hago? No. Te queda más o menos una media hora. Arranco con todo. Con todo. Bueno, ahora vamos más rápido. ¿Sí? Bueno, acá le hice un cuadro resumen. Los requisitos según las normas contables profesionales argentinas. Y al lado tienen las NIF. Las normas contables argentinas hablaban de pertinencia. Las NIF hablan de relevancia, que es muy criticado, y ustedes ya lo van a leer en el libro de cuestiones contables fundamentales. Para Fowler no sería bueno hablar de relevancia, ¿sí?
Luego nosotros en Argentina teníamos la confiabilidad. Acá se habla de representación fiel. Otra cosa que me olvidé de decirle es que las NIF, ¿sí?, lo que hacen es que a las cualidades la clasifican primero en dos grandes rubros. En dos grandes... hacen primero una clasificación, ¿sí? Y dice, vos tenés cualidades fundamentales, el grupo de las cualidades fundamentales, y el grupo de las cualidades de mejora, como que pasan a segundo plano, ¿sí? Las cualidades fundamentales son la relevancia y la representación fiel. Relevancia para nosotros es pertinencia, y representación fiel es aproximación a la realidad, estaría dentro de la confiabilidad, ¿entienden? ¿Sí? Luego, las cualidades de mejora, tenemos la comparabilidad. En las normas contables argentinas también tenemos la comparabilidad. Otra de mejora es la verificabilidad, que la tenemos en las normas contables dentro de la confiabilidad. Hay un principio que se llama oportunidad para las normas internacionales, pero esto más bien, ¿sí?, es muy criticado acá en Argentina y dice, para nosotros no es un requisito de la información contable que sea oportuna, sino es una restricción para lograr el resto de los requisitos de la información contable. Luego tenemos otro requisito que es la comprensibilidad, y en Argentina también tenemos, pero se llama claridad. Las restricciones, para lograr los requisitos, para las normas internacionales uno solo, la restricción del costo en la información útil. Para Argentina tenemos 3 restricciones: la oportunidad, el equilibrio entre costo y beneficio y la impracticabilidad. Esto ya lo habrán visto en las clases pasadas. Elementos del estado financiero, ¿sí? ¿Duda con los requisitos? Chicos, ¿nada? Bueno, pasamos, ¿no? Después ustedes, cualquier consulta que tengan, cuando vayan al final y estudien, ¿sí?, me preguntan. Los elementos del estado financiero. Bueno, acá yo les marqué, para nosotros acá en Argentina, en el estado de situación patrimonial, por ejemplo, tenemos 4 elementos: el activo, el pasivo, el patrimonio neto, y aparece una línea al medio que son las participaciones de accionistas no controlantes. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de estados contables consolidados, ¿sí? Nosotros podemos tener un estado contable de un ente o un estado contable de un grupo económico, ¿sí? ¿Se acuerdan que les comenté el otro día? Ahora, ese grupo económico está conformado por accionistas que controlan el ente y por accionistas que no controlan el ente, que son poquitos, ¿entienden? Invirtieron en nuestra empresa y son accionistas. Ahora, esos accionistas, si ustedes, analicemos, a ver, ustedes son, yo tengo el 98% de participación en la empresa, y ustedes tienen el 2% de las acciones. Ustedes, ¿sí? Ahora tenemos que ir a elaborar los estados contables consolidados del grupo económico. ¿Cómo hacemos? ¿Ustedes se consideran patrimonio neto o se consideran otra cosa? ¿Qué dicen ustedes? O sea, miren, ¿no? Aunque tengamos poca participación en las acciones, también somos parte del patrimonio neto. Muy bien, Cristian, muy bien. ¿Hay otra posición o no? Porque ahí salen 2 teorías. Yo creo que sí formamos parte del patrimonio neto, porque ahí dice, según la FAPSE, que participaciones de accionistas no controlantes en el patrimonio de entidades controladas. Sí, formamos ¿Qué parte. dice? ¿Ah? ¿Cómo, Elisa? ¿Cómo?
Que sí formamos parte del patrimonio, aunque seamos la menor parte, igual formamos parte. Ahí está interpretando un poco mal la norma. Miren, hay dos teorías, dos perspectivas de análisis, cuando ustedes estudian los libros. Si ustedes separan desde el punto de vista de la empresa, que es la teoría del ente, ¿quiénes son accionistas? ¿Solamente los mayoritarios? No todos. Para la empresa son todos, ¿sí o no? Los mayoritarios, los minoritarios. Esa teoría tomó las normas internacionales de información financiera. Por lo tanto, las participaciones minoritarias forman parte del patrimonio neto. ¿Sí? Eso dice el marco conceptual de las NIF. Ahora, hay una teoría, la teoría de los propietarios. Pero desde la perspectiva del propietario mayoritario. Si ustedes son propietarios mayoritarios, las participaciones minoritarias, ese 2%, ¿también? ¿Por qué Milagro decir que no se puede tomar decisiones? Ahí no entiendo la pregunta de Milagro. Bueno, ustedes, de la teoría del propietario y el mayoritario, ustedes tienen el 98%. ¿El otro 2% sería patrimonio neto? ¿Para ustedes, si fueran propietarios, mayoritarios? ¿Sí o no? Para mí sí. Para vos como... Para mí. Pero no, vos sos el que toma las decisiones, ¿no? Ah, en ese caso del tema de las decisiones, o sea, no afectaría en nada el 2%. Claro, pues vos imaginate, vos en tu casa tenés el 98% de las acciones. ¿Sí? Y hay otro que tiene el 2%. ¿Es significativo ese porcentaje para vos? ¿Solamente para la toma de decisiones? No, en ese caso no sería. Y no, porque vos imagínate, ¿cómo decía Elisa? ¿Sería en el caso solamente para la toma de decisiones? ¿Por qué en el caso de la toma de... No entiendo tu pregunta. Pues. O sea, usted dice de que hay uno que tiene la participación, el 98%, y el otro... Es que son minoritarios porque estamos contando votos. Por eso decimos, Elisa. No, Sí, no hay sí. otra... ¿Entendés? Por eso estamos en el tema de los votos. ¿Sí? Tienen pocas acciones y tienen poco voto. Claro. Por sí. eso dice participación minoritaria. O sea, Claro. son dueños de una parte, pero chiquitita de la empresa. Claro, sí. ¿Sí? Entonces, si vos te plantás de la teoría del propietario, los minoritarios no serían patrimonio neto. ¿Sí? Lo único que le vamos a tener que pagar dividendo. ¿Lo ven o no? Y bueno, y hay algunos que dicen, che, pero bueno, para nosotros es un costo tenerlo a los minoritarios y le tenemos que pagar todos los años dividendos. Serían pasivos. Y viene, y hay otro, Poncio Pilato, Jal cuando hizo la norma, y dice, Gonzalito, no cumple con la definición de pasivo, y viene con el concepto de obligación, aunque yo le explico mi fundamento, pero Jal le vamos a tener que pagar dividendos. No, pero ¿dónde hay un contrato que vos le vas a pagar todos los años? ¿Sí? No es pasivo, Gonzalito. Y le digo, pero entonces, si nosotros tomamos la teoría de los propietarios, tampoco es patrimonio neto, Daniel. ¿Y Daniel qué me va a decir? Bueno, Poncio Pilato, al medio, entre el pasivo y el patrimonio neto, no es nada. ¿Y es así o no es así, Jal? Y claro, porque esa participación no es ni patrimonio neto, es participación minoritaria. Claro, no, pero te digo, por eso acá en Argentina hicieron así o no, en el medio. Sí, ahí está. Es la teoría del ente. Del propietario. Acá tomamos la teoría del propietario. El propietario es el mandamás. Al mandamás no le interesa.
En cambio, a nivel internacional, en la teoría del ente, todos somos propietarios. ¿Entienden? ¿Sí? Por eso ustedes a nivel internacional tenemos 3 elementos. Y a nivel acá en Argentina tenemos 4. ¿Por qué? Pero esta participación de accionista no controlante se expone, pero en los balances consolidados. ¿Sí? Ahora viene activo. Ahí está, Daniel, el tema que te gusta, porque vienen los conceptos. Ustedes tienen que saber el concepto de los elementos. Recordemos, ¿qué entendemos por activo? Y teníamos 2 enfoques, el jurídico y teníamos el enfoque contable. ¿Sí? El enfoque jurídico se basaba en la teoría de la propiedad. O sea, ¿se acuerdan? Si yo les digo a ustedes, fríamente, bien, no han estudiado, vienen con a veces pocos conceptos contables, y les digo, ¿qué es activo? Y la definición que se le venga a la cabeza de cualquier libro. ¿Qué decís, Cristian? A ver. Yo tengo la definición de activo directamente de las normas. ¿En la cabeza? Sí. O sea, hablando así en criollo, que sé yo, un activo son los bienes que posee una empresa. Claro, muy bien. ¿Ve? Algunos tienen esa definición en la cabeza, que es el enfoque jurídico. Bienes y derechos de propiedad del ente. ¿Sí? Pero viene normas contables. Esto, Daniel, la teoría de la propiedad figuraba en el RT10, si no me equivoco, ¿no? Eran los bienes y derechos todavía. Así es. ¿Sí? Hablando doctrinariamente. Hace bien, repetíselo porque mañana o pasado van a decir que está en la teoría del propietario. No. Marco conceptual argentino y el internacional es teoría del ente. Del ente. La doctrina es doctrina, pero no está aplicada acá. Sí, eso era. Ah, bueno, para tener en cuenta. No, y le hablaba del enfoque jurídico de activo, que al principio estaba en el RT10, ¿no? Así es. Sí, figuraba el viejo, que son todos los bienes y derechos de propiedad del ente. Así es. ¿Sí? Y luego modificamos nosotros y nos fuimos a otro enfoque. El enfoque contable, ¿sí? Que muchos lo denominan, que es el concepto de control, ¿sí? Que es el que dan actualmente las normas contables de qué es activo. ¿Qué dice el concepto de control de las normas contables? Ahí, cuando yo hago este resumen, le digo, bueno, como si ustedes van a la norma contable dice, es un activo cuando debido a un hecho ya ocurrido, el ente controla los beneficios económicos que va a producir el bien, ¿sí? Es una cosa así que dice la definición, pero ahí nos está dando las condiciones para considerarlo activo. Entonces decimos, ¿cuáles condiciones? Yo primero, ese activo tiene que surgir de un hecho pasado. Por ejemplo, la compra de la mercadería, el hecho pasado, ¿sí? Es que yo fui a la empresa, compré y me dieron la factura, ¿sí o no? Y llegó un lunes, un 11, ¿sí? Llegó, pero, y es mercadería porque la adquirí, ¿sí o no? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ahora, ¿cuál viene el segundo? Tiene que existir control por parte del ente de los beneficios económicos que va a producir el bien. O sea, si yo la registraba la mercadería, cuando me dieron la factura, ¿yo controlaba los beneficios económicos? No, porque no la tenía la empresa. Yo no la tenía, no la podía disponer en el salón de venta para que se venda la mercadería. ¿Me van siguiendo? Ahora, la tercera condición, el recurso debe tener capacidad para generar beneficio económico futuro. Llega la mercadería, abro la mercadería y no funciona. ¿Tiene capacidad para generar beneficio económico? No, y no lo voy a poder vender. ¿Entienden? ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la otra condición? El recurso debe tener valor de cambio o valor de uso. Y esto es muy importante para que le pueda asignar una medición contable. ¿Sí? Valor de cambio, ¿a cuánto lo puedo vender? Valor de uso, ¿a cuánto lo puedo, cuánto me generaría de valor a medida que lo voy utilizando?
¿Entienden, chicos? Ahora, estas condiciones están en nuestro marco conceptual. Ahora, tenemos que saber cómo se aplica. Y viene esta pregunta, miren, yo le hago estas preguntas a mi alumno en 5º año y a veces contestan mal. El otro día les dije, porque ya tendría que subir la foto de los exámenes de cómo me contestan las preguntas. ¿Sí? Miren, entonces les digo, un criador de ave lo contrata para que prepare el estado contable y cuando se apersona la empresa, observa los pájaros que están destinados a la venta. Para usted, ¿son activos? ¿Qué decís vos, Cristian? Tendríamos que hacer el análisis. ¿Sí o no? Sí, hacemos el análisis. Bueno, dice que el contrata, a ver. Claro, ahora yo te digo los pajaritos que tienen ahí encaladito. Pobres los pajaritos, ustedes se imaginan. Pero él los vende. ¿Surge de un hecho pasado esos pajaritos? ¿Sí o no? Porque los produce, parece que cría. Los tiene. ¿Sí? Bueno, está bien. Cumple la condición. ¿Existe control por parte del ente de los beneficios económicos que va a producir bien? Sí. Sí, porque lo tenés a los pajaritos ahí y están disponibles para la venta. Viene la otra condición. Tiene la capacidad para generar beneficio económico futuro y lo tiene disponible para la venta. ¿Sí? Tienen capacidad. Y viene la última y dice, el recurso tiene valor de cambio o valor de uso. ¿Tienen valor de cambio o valor de uso los pajaritos? ¿Qué tendrían en este caso si están disponibles para la venta, Cristian? Valor de cambio. Valor de cambio. Entonces, sabemos que es un activo. ¿Lo ven o no? Ahora, viene, y un caso un poquito más difícil, un emprendimiento que se dedica para que le elabore los estados contables. Los peces en el mar, ¿son activos? No. Y ahí me miran así mis alumnos de 5º año. ¿Sí? A ver, ¿te animás a hacer, Soledad, el análisis este? ¿Alguien que se anime? Micaela. Para ver si están... A mí me dice, profe. Ah, sí. ¿Tu nombre es Soledad? Solo. Bueno. ¿Te animás a ver? Los peces en el mar. Te contratan para que elabore los estados contables y dicen, no, yo pesco en el mar. ¿Sí? Vamos haciendo la definición. Se cumplen las definiciones, surge de un hecho pasado. No, porque todavía no los pescó. Muy bien, excelente, ¿sí? No los pescó, ¿sí? El hecho ocurre en el futuro. Entonces, ¿podrían ser activos los peces en el mar? No. Estamos de acuerdo, es fácil, la contabilidad solamente hay que entenderla. Hay que ver cómo manejar cada concepto. Y ustedes ven la importancia de lo que es un marco conceptual, ¿sí? Porque respondiéndose esas preguntas, ustedes van a saber si es un activo, si es un pasivo, si es un ingreso, si es un gasto, ¿entienden? No tienen que decir, cuando yo les diga, ¿qué es un activo? Cuando debido a un hecho ya ocurrido, el ente controla los beneficios económicos que produce un bien. ¿Es así o no es así, Daniel? Y nos recibe. Y yo voy a venir y le voy a decir... ¿Qué pasa si hubiese sido un criadero? ¿Sí? El otro día me decían, una de las profes me decía, bueno, el anticipo del impuesto a la ganancia. Es un anticipo de impuesto. ¿Sí? A ver, terminemos con esta. A ver, acá no surge de un hecho pasado los peces en el mar, por lo tanto no existe control, no existe el recurso no tiene la capacidad todavía, no tiene valor de cambio. ¿Sí? Al no cumplirse la primera, es como que yo la hice desde el comienzo el análisis. ¿Estamos de acuerdo? Ya ni vale la pena hacer el otro análisis. Ahora, un anticipo de impuestos. Viene, vos fuiste, imagínate que vos vas a la FIP, ahora todo es virtual, ¿sí? Ya no van a la FIP, pero van a la FIP y pagan por adelantado el impuesto a la ganancia que lo tienen que pagar el otro año. ¿Sí? Y hagamos el análisis.
¿Surge de un hecho pasado? Sí, porque ya fui y lo pagué. Muy bien. Ahora, la otra. ¿Existe control por parte del ente de los beneficios económicos que produciría ese derecho en este caso? Sí, porque lo puedo usar en el momento que corresponda. Que tengas que liquidar el impuesto. Muy bien. Claro. ¿Entendés? Sí, tiene. Ahora, ¿el recurso tiene capacidad de generar beneficio económico? Hemos dicho que sí. ¿Sí? Y el ente lo controla. Ahora, ¿tiene valor de cambio o valor de uso? ¿Tiene un valor o no? De uso, sí. Muy bien. A muchos lo llaman que ahí viene la compensación de impuestos, un valor de compensación. ¿Estamos de acuerdo? Bien, que fácil, ¿sí? Pero solamente hay que interpretar correctamente lo que dice el marco conceptual, estudiarlo. Hay muy pocos libros que lo explican así, ¿sí? El que más se acercó y me gusta mucho a mí, no lo tengo lástima virtual, que Pablo Senderovich, es un libro que te abre la cabeza, ¿sí? Pablo David Senderovich, ¿sí? Y él lo tienen en la biblioteca, cuando vayan, le sacan una copia porque a mí me sirvió un montón más porque me encanta la contabilidad, leerlo. Es un libro fuera de lo común, ¿sí? Daniel, por ejemplo, tiene sus autores y yo tengo otros autores, ¿sí? Porque yo creo que hay contabilidad para leerla, para aplicarla, y hay otros autores que te hacen crear cosas, ¿sí? Viene una filosofía distinta de ver las cosas, ¿sí? Y que se te queda para siempre. ¿Estamos de acuerdo? Pero de ese punto de vista tienen que leer también los libros. Los libros no son para, o sea, uno los marca, los memoriza, trata de memorizar algunos, y en realidad no se memoriza nada, porque después termina la carrera y no se acuerda nada, ¿sí? O salgo del parcial y no me acuerdo nada. Lo importante es que ustedes, ¿sí?, traten de reflexionar, hacen su cuadro sinóptico, reflexionen, ¿sí? Mi sueño siempre en la facultad fue ser profe, ¿sí? ¿Sí o no, Daniel? Daniel fue mi profe. Claro, es mi discípulo. Ahora me enseña a mí, ¿ves? Me enseña a mí ahora. Gracias a Dios también al profe Jerez, ¿sí?, que es un capo, que me enseñó mucho de contabilidad, ¿sí? Con él también tuve en la cátedra, me enseñó un montón y aprendí un montón estos conceptos y ver a la contabilidad de otro punto de vista, ¿sí? Daniel tiene una visión normativa, ¿sí? Y también impacta su visión doctrinaria, ¿sí? En cambio hay otras visiones de la contabilidad que te despiertan ese conocimiento o esa reflexión. ¿Entienden, chicos? Yo a veces no me guío en la norma, sino más bien la critico a la norma. La puedo criticar una norma contable, pero con mi fundamento, ¿sí? A veces Daniel está en una posición y yo estoy en otra posición, ¿sí? Pero tenemos fundamentos a veces totalmente distintos. A ver, voy a terminar acá. Viene el concepto de activo de la NIF, que quería Daniel. Y dice la NIF, el activo es un recurso económico presente, controlado por la entidad como resultado de suceso pasado. ¿Y qué más dice? ¿Qué es recurso económico entonces? Pues es un derecho que tiene el potencial de producir beneficio económico. Entonces, si yo hago el análisis, que el mismo que hice hace rato, la NIF dice, tiene que surgir de un hecho pasado. Debe existir control por parte del ente y el recurso debe tener el potencial de generar beneficio económico futuro, ¿sí? Entonces, ustedes ven que es muy parecida en realidad con las definiciones que nosotros tenemos actualmente en Argentina, de mi punto de vista, ¿sí? No sé qué opina vos, Daniel, porque cuando lo traducen a recurso económico, conceptualmente, es un derecho que tiene la potencialidad de generar beneficio económico. Y acá en Argentina decimos que tiene la capacidad. Es la palabra diferente. No sé, bueno, voy a ver la opinión de Daniel. Bueno, acá en este tema, lástima que ya se nos termina la hora. Yo quisiera que los chicos y las chicas reflexionen sobre la terminología.
El nuevo concepto de activo para las normas internacionales dice que es un recurso económico. ¿Y por qué no dice solamente un recurso? Como ustedes tienen que usar terminología, ir a diccionario, yo les voy a pedir un favor. Tienen todo el fin de semana, hasta el lunes a la mañana. Saquen el concepto de recurso y el concepto de recurso económico, porque tiene su razón de ser. Ahí se van a manejar con el diccionario contable de Fowler-Newton. Si bien es cierto, edición 2008, pero tiene estos términos. Y si no, hagan Wikipedia. Pero la norma dice recursos económicos. ¿Por qué no dice recursos solamente? ¿Acaso es distinto? ¿O el adicional de económico le da otro carácter? ¿Profe? Sí. Eso le iba a preguntar en la anterior clase que nos dio la profe. Ella nos dijo, según la IASB, que el activo era solo recurso. Y acá nos están diciendo que es recurso económico. ¿Lo dejamos como recurso económico? ¿Que quién? ¿Que la IFD? ¿Cómo? Porque ella, el título, digamos, de la filmina, los apuntes que yo tengo, dice cómo las define la IASB, que son las la IAE, no, SD es el... No. Ajá. El IAE solamente el IAE lo define como recurso económico, ¿sí? Antes era recurso, hoy actualmente económico. Ahora, yo acá no comparto, o sea, la posición de Daniel. Acá el IABI, si bien dice recurso económico, luego te lo define, y no te lo define como en el diccionario. Yo, para no embrollarlo a ustedes, en la vida hay 3 enfoques para determinar qué es un activo. Le di 2, el jurídico y el contable. Y está el enfoque económico que no se lo di, porque todavía las normas ni las internacionales lo tienen, desde mi punto de vista. Porque las normas internacionales dice el derecho, ¿sí?, que tiene la potencialidad de generar beneficio económico. Pero eso no es recurso económico, como dice Daniel, como si ustedes van a buscar el diccionario. Hay un enfoque económico de recurso. Y ustedes, si ustedes van más allá de la economía, ustedes tienen que decir, bueno, profe, si hablamos de recurso económico, ¿sí?, serían todos los factores productivos de un ente, por ejemplo. Y cuando hablamos de factores productivos, ¿cuáles son? No olvidan. Tierra, capital y trabajo. Tierra, capital y trabajo. Muy bien. A la tierra más o menos la contabilizamos los contadores. Al capital más o menos lo contabilizamos. Ahora, el recurso humano, ¿lo contabilizamos en la contabilidad? Para los contadores es un gasto. Y en realidad, ¿es un gasto el recurso humano? Es algo necesario para tener la actividad del ente. Claro, no, sí, pero yo te digo, pero por ejemplo, si vos sos una empresa de software, los programadores ¿constituyen solamente un gasto para esa empresa? No, porque ahí vos le ves la capacidad que tiene el recurso humano. Y ahí viene la capacidad intelectual. Nosotros con la contabilidad no registramos la capacidad intelectual. ¿Sí? Y sí lo tiene la contabilidad de gestión. ¿Entiende o no? Por eso yo no me metí al concepto económico de activo, como dice Daniel, porque nada que ver la que tomaron, la que toman las normas actualmente. La norma, por más de que hable de recurso económico, me dice, esto es recurso económico para mí. Y es el concepto contable, ¿sí o no, Daniel? Así es. Por eso yo quiero que los chicos y las chicas se tomen esta tarea. Porque, ¿qué pasa si lo leen? No lo escuchan ni de vos ni de nadie. Lo leen y se quedan con la duda. Che, ¿por qué no hice recursos solito? ¿Acaso en primer año no nos han dicho que el activo son los recursos? Sí, pero no nos han dicho que son recursos económicos. ¿Acaso a ustedes les va a venir a la memoria? En economía hablamos de bienes económicos.
Por ejemplo, yo quiero que me hagan ese análisis, chicos y chicas. Hagan de cuenta que ustedes están leyendo, y a mí yo quiero saber qué es la definición de activo y todavía no han tenido clase. Y esta es la primera duda que les tiene que surgir. Porque si ustedes han leído el marco conceptual argentino y se encuentran con una definición de este tipo, y les tiene que llamar a la intriga, a la curiosidad, por lo menos saber, che, ¿son recursos? ¿Por qué recursos económicos? ¿Qué? ¿Hay algo de diferente? Porque siempre que hablamos de recursos decimos, la empresa tiene recursos humanos suficientes. Bueno, por eso le decía a Gonzalo, todavía la contabilidad no reconoce, ni mide, ni expone el recurso humano. Es un problema de la contabilidad social, más vale, pero no nuestra, de la contabilidad patrimonial. Yo quiero, Gonzalito, que lleguen a eso los chicos y que nos den una respuesta. Ustedes léanlo, investiguenlo. Hoy por hoy con internet lo pueden encontrar. Directamente con poner marco conceptual o definición de activo de las normas internacionales de información financiera. Y van a encontrar comentarios de esta definición. Entonces ustedes tienen que leer, investigar un poquito también. ¿Estamos? Daniel, ahí Sí. corto la grabación. Sí, pero ya los chicos de capaz que tienen clase. ¿Sí? ¿Qué tienen ahora, chicos? ¿Qué clase tienen ahora? No hay nada ahora. Nada, profe, siga nomás. Podemos seguir, profe, no tenemos nada. Daniel, ¿vos querés No, seguir? no. El que se tenga que ir, bueno. Claro, Apague. si podemos seguir, estaría bueno. No, hoy yo no puedo seguir. Yo tampoco puedo seguir, hermano. No, tengo que ir en serio a hacer unas cosas. Yo también. Daniel, por eso no. Voy a trabajar. Bueno. Por Esa, eso yo no puedo seguir. el lunes Sí, a la no. mañana, antes de comenzar la clase, vemos el tema. ¿Estamos? Hoy a la tarde, tienen clase hoy a la tarde. Sí, pero no lo vamos a tocar. Claro, hoy ve con la profe Julia. Yo a la tarde doy a lo de quinto, por eso si no seguía. ¿sí? No, pues. Esto queda Esto lo grabado. continuamos el lunes. El lunes, un ratito, le dedicamos a este tema. Acá, César Sajama, a menos que sea estado y esos peces estén en tu mar, ahí sí puede ser activa. Claro, si soy el dueño del mar, sí. Tienes razón, No, César. hermanito. Sí. No, hermanito, no es así. Bueno, pero es muy bueno que entiendan el concepto bien de activo. ¿sí? Sí. Yo me iría contento porque me cuesta hasta explicarle a mi alumno en quinto año, ¿sí? No siempre le explicaba esto porque a veces con Daniel yo soy ayudante, no doy teoría, ¿sí? Ahora de manera excepcional, pero siempre lo acompañaba, ¿no, Daniel? ¿Sí? Así es. Es más, yo debo ser uno de los pocos docentes que necesito que un ayudante también dé teoría. Hay docentes que no lo permiten, ¿eh? Él da teoría. La profe Lamas también, y da teoría. ¿Me entiende? Sí. Él es mi discípulo. Y hay que darle cabida al discípulo. El discípulo Verdad. ahora me enseña a mí. Se agranda, Calcal. No, Sí. pero me enseña. Ahora yo aprendo de él. Verdad. Yo aprendo. Gracias, Daniel. Eso es lo que necesito. Que Gracias, Daniel. un No, alumno y en su momento, yo siempre digo, yo espero que mañana o pasado me enseñen ustedes a mí. Ahí tengo un caso, ahí lo tienen. Ahí está. Claro, chicos. Así. Yo creo que. Gracias, bueno, chicos. Esta tarde bien práctico. El de Severovich está, me preguntan, está el de la RT17, está el de la RT16, y de Baselvi 1, no sé si lo toman los profes, también hay uno para exposición contable, que es RT8, 9 y 11. ¿sí? Después tiene un libro de consolidación, pero ese yo no sé si lo tiene la facultad. ¿sí? Después hay un libro de ajuste por inflación, ¿sí? Alguien que aprecio mucho, Senderovich, no lo conozco, Daniel, no sé si vos lo conocés.
Alguna vez lo he visto en algún congreso, pero hace muchos años, no lo recuerdo. Pero Claro. sí, es muy buen autor, ¿eh? Muy buen autor. Pero este es Senderovich hijo, ¿no? Porque Pablo, Sí. este hijo debe tener 55 años, 50 años, joven, ¿sí? Lo que hace él, yo les dije, es uno de los pocos que vi que desglosa esta definición y te la explica. Sí. ¿Sí? O sea, puede hacer otro orden, pero es muy similar a la mía, ¿sí? Esto, en cambio, por ejemplo, yo lo que hice es sacar la definición y tratar de explicarle a ustedes, ¿sí? El libro que recomendó usted, profe Jaljal, me dicen. ¿Cuál era el nombre del libro que usted recomendó, profe Jaljal? ¿Para qué tema? ¿Para este tema el modelo contable? No. Cuestiones contables fundamentales es para normas contables y marco conceptual. Fowler Newton. Cuando hablan la biblioteca, si ustedes quieren conseguir la versión de la década del 90 de Fowler, cuando escribía para ediciones Mackie, azul y blanco, bueno, la pueden tomar. Hoy por hoy con lo que está en la cátedra, y hay ediciones de historia en la ley. Daniel, ¿vos no querés comentarle algo? No sé. Yo me voy, Daniel, te lo dejo con ellos. No, yo también me tengo que ir. Ah, bueno. Esta tarde seguimos, pero esto del recurso y del recurso económico lo tienen que investigar, y el lunes a la mañana, Dios mediante, le vamos a dedicar unos minutitos. ¿Puede ser, chicos? Bueno. El de Senderovich se llama por eso Resoluciones Técnicas 17 y 16. Así es. ¿Sí? Es muy interesante, pero no es, o sea, obligatorio para ustedes, pero es un libro fuera del contexto, o sea, te explica, ¿sí? O sea, un activo, por ejemplo, cuando ustedes tienen un activo, el activo te da beneficio, pero ustedes también tienen un riesgo, ¿sí? El riesgo viene de que el riesgo es un objetivo. Por ejemplo, ustedes dicen, mi objetivo es aprobar contabilidad superior. ¿Y cuál es el riesgo? Que no se cumple el objetivo, desaprobar. ¿Entienden? Entonces, si hay un objetivo de que se produzcan beneficios económicos, está el riesgo de que no se produzca. Ahora, ¿quién tiene ese riesgo? ¿Quién afronta ese riesgo? Y yo, porque yo tengo el bien. ¿Qué pasa si yo compro la mercadería, la tengo en el depósito y se rompe ahí en el depósito? Esa mercadería ya no me va a producir beneficio económico. ¿Y quién arriesgó? El riesgo era mío. ¿Entiendes, chico? Se pierde la mercadería, rotura de inventario, lo afronto yo. ¿Entiendes? Bueno, y él hace ese análisis del riesgo. Es un libro fuera de lo común, no es obligatorio, le digo. Pero al que le gusta la contabilidad, es como que te despierta cosas. ¿Sí? A mí me gustan leer los libros así, que te inspiran. ¿Sí? Y cambian la rutina de que te hacen un cuadro, por ejemplo, de qué el concepto de activo, y te hacen cuadritos, te leen lo que dice la norma. En cambio, hay otros autores que llaman así la atención. ¿Sí? Ya voy a escribir un libro y yo le voy a hablar de la confiabilidad, y le voy a hablar del noviazgo, ¿sí? Para que nunca se olvide. ¿Sí? Y tengo toda la historia, ¿no, Jaljal? Hacía analogía con de los requisitos de la información contable. Así es. ¿Sí? Hacía la parábola. Por eso ustedes traten de estudiar así, haciendo analogía. ¿Cómo le puede explicar a otro para que entienda fácilmente? Y no se van a olvidar más. ¿Sí? Nos vemos, chicos. Después subo la clase. Disculpen que no me pude quedar. Nos vemos. Un abrazo para todos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao. Chao. Chau, chau, adiós. Chau, chau, chau. Chao, profe.